Muy buenos días para todos. Hoy vamos a ver las reglas de impugnación por manifestaciones inconsistentes anteriores del testigo, o lo que se conoce como impugnación por credibilidad. La Corte en el proceso 61313, 1 de marzo de 2023, indicó, pero además, las aseveraciones previas de IG que el recurrente utiliza para fundar su reproche no pueden suplir lo manifestado por la menor al declarar en el juicio, ni pueden servir para controvertir su contenido por cuanto no fueron incorporadas de acuerdo con las reglas del ordenamiento procesal penal, dado que no fueron usadas para impugnar su credibilidad en el debate público. En este caso, esos procedimientos no fueron adelantados por la defensa y, por ello, las manifestaciones anteriores que refiere el recurrente no se pueden valorar. Es decir, hay unas reglas de incorporación de las inconsistencias. Ese trámite de declaración anterior inconsistente no está expresamente regulado en la ley. Estos pasos son creados por la doctrina, por la práctica judicial y por la jurisprudencia. Se ofrece aquí un procedimiento que no está normativamente regulado. Es una sugerencia que permite al litigante, fiscal, abogado defensor, actuar de manera efectiva cuando se enfrente a situaciones de esta naturaleza. Cada litigante puede hacer variaciones, cambios o adaptaciones al mismo. Lo importante es contar con un mínimo procedimiento lógico que permita no enredar el juicio por defectos de litigación. De todas maneras, la técnica de impugnación debe ser simple y estructurada, que comprende o envuelve los siguientes pasos. 1. Comprometer o ratificar lo ya manifestado en el interrogatorio directo. 2. Acreditar el instrumento de impugnación, previa autorización del juez y traslado a las partes. Y 3. Confrontación, contradicción y refutación. Todos los autores coinciden en que para impugnar la credibilidad de un testigo por inconsistencias entre sus declaraciones deben seguirse algunos pasos o etapas. En el sistema norteamericano son 3 pasos. En este trámite no se requieren frases sacramentales tales como que la parte diga: Su señoría, ahora procedo a impugnar en su credibilidad al testigo u otras formalidades similares, lo cual, además, es contraproducente en la medida que alerta al testigo y ya no responderá con espontaneidad, característica propia del sistema adversarial. El trámite de la impugnación dependerá entonces, en últimas, del estilo de cada litigante. Para evitar entonces que, bajo el ropaje de la impugnación de credibilidad, intencionalmente o por error, las partes utilicen las declaraciones anteriores para fines diferentes por fuera de la reglamentación dispuesta para tales efectos, en el ejercicio de la prerrogativa regulada en los artículos 393 y 403 del procedimiento penal, la parte interesada debe agotar los siguientes pasos. En primer lugar, el testigo debe estar disponible para declarar en el juicio, no solo físicamente, esto es, con su presencia en la diligencia, sino también funcionalmente, es decir, en condiciones de servir o ejercer efectivamente como medio de prueba. 2. A través del interrogatorio o contrainterrogatorio se debe mostrar que la declaración es inconsistente, que hay una contradicción o una omisión sustancial y relevante para la teoría del caso, sin perjuicio de otras formas de impugnación. 3. Se le debe dar la oportunidad al testigo de que acepte la existencia de la contradicción o de la omisión relevante y que pueda explicar la contradicción o la omisión. Si el testigo acepta, se habrá demostrado el punto de impugnación, por lo que no será necesario incorporar dicho aspecto concreto de la declaración anterior. Ha de indicarse que la prueba de refutación no puede presentarse antes que el testigo declare, precisamente porque el declarante debe tener la oportunidad de aceptar o negar el punto de impugnación que se le pone de presente durante el contrainterrogatorio. 4. Quien pregunta debe demostrar que existe una declaración previa o anterior elaborada por el testigo y fijar las condiciones en que se produjo la declaración previa. Para este ejercicio se pueden utilizar declaraciones anteriores al juicio oral, siempre y cuando, se repite, se haya dado oportunidad al testigo de aceptar las contradicciones u omisiones. Este es el paso de la acreditación del instrumento de impugnación,
que es precisamente la declaración anterior inconsistente y que está contenida por regla general en un documento. Aquí se deben cerrar las posibles ventanas y puertas de escape del testigo, y para hacerlo se deben destacar precisamente todas las condiciones para que esa declaración previa acredite con fidelidad lo que el testigo dijo y quiso decir en ese momento. Esto es, que la reconozca como la declaración que rindió antes del juicio, bien porque allí está su firma o por cualquier otra razón que le permita identificarla. 5. Se debe solicitar permiso al juez para utilizar la declaración anterior y se corre traslado a las partes. 6. Quien pregunta debe exhibir y hacer que el testigo reconozca como suya la declaración anterior y que ofrezca las razones de dicho reconocimiento como cuestión esencial de autenticidad. En esta fase se trata de mostrarle al juzgador que la declaración original fue realizada en condiciones en que era imposible que el testigo mintiese o se equivocara. Luego se le pide al testigo que lea un momento mentalmente, no en voz alta, los apartados previamente señalados o subrayados por el abogado. 7. No debe dejarse que el testigo lea en voz alta. Pues de hacerlo, quien tiene la palabra es el testigo y luego que termine de leer, seguirá hablando para explicar la contradicción en que ha sido sorprendido. La incorporación de la declaración sobre la que recae la impugnación se hace mediante lectura textual, lectura literal, no con un resumen, no con un parafraseo, ni con la incorporación del documento, para evitar que ingresen al juicio declaraciones anteriores por fuera de la reglamentación prevista para cada uno de los usos posibles de las mismas. Se insiste, quien interroga debe dar lectura al apartado correspondiente en voz alta. El abogado debe evidenciar así la inconsistencia. Nada de ponerse a discutir con el testigo, nada de pedirle explicaciones o conclusiones, pues ya tuvo oportunidad de hacerlo. 8. Una vez que el abogado lee en voz alta el extracto de la declaración del testigo en que consta la contradicción o la inconsistencia sustancial, entonces debe señalar algo así como: pasaremos a otro tema, y pasa a otro tema de forma inmediata, limitando cualquier espacio para que el testigo o perito explique. En todo caso, no haga la pregunta de más, la pregunta que sobra, la pregunta que es innecesaria. ¿Cuál? Entonces, testigo, ¿usted mintió allá o mintió aquí? Esa pregunta sobra. 9. Continuación del interrogatorio cruzado. Se le permite a la contraparte contrainterrogar o interrogar según el caso en la fase en que se encuentre. 10. Valoración judicial en la sentencia. Para efectos de valoración de la sentencia por parte del juez de conocimiento, únicamente pueden tenerse en cuenta los apartados de la declaración que fueron incorporados mediante lectura en voz alta para evidenciar la contradicción o la omisión. Lo demás de la declaración escrita anterior no se valora, pues no fue incorporada al juicio. El juez tiene entonces los insumos suficientes para establecer cuál de las dos versiones merece credibilidad. Al final de esta presentación usted encontrará el link que lo llevará a la presentación en PowerPoint con la jurisprudencia más relevante sobre el tema, así como un resumen de los tratadistas más importantes que han hablado sobre impugnación de credibilidad, tales como Bateman y Duce, Pelayo Villalcampos, César Reyes Medina y César Augusto Solanilla, la Defensoría Pública, el profesor Carlos Roberto Solórzano Garavito, el profesor Julio de Fontanet Maldonado, el profesor Alejandro de Castro González, entre otros. Muchas gracias, muy amables. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.